Los estados de Arizona, Nevada y California pactaron reducir su uso del río Colorado, actualmente con muy poca agua, a cambio de dinero del gobierno federal. Este trato pretende evitar costes de agua forzados, ya que la sequía amenaza el suministro de agua clave para el oeste de Estados Unidos. El río Colorado ha estado en un estado de sequía casi continua durante los últimos 23 años, cerca de lo que se conoce como Pozo Muerto, donde no se puede sacar más agua. Este río de más de 2.300 kilómetros proporciona agua a 40 millones de personas en 7 estados de Estados Unidos, partes de México y más de 20 tribus nativas americanas. En total, los estados acordaron no consumir agua de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 millones de acres. Según las autoridades, el río se ha visto afectado por una sequía histórica que hasta la lluvia de este año amenazaba con drenar los niveles del embalse por debajo de las válvulas de toma que llevan el agua río abajo y cortar la producción hidroeléctrica. El uso de inteligencia artificial puso en problemas a un abogado que buscaba defender el caso de su cliente, que demandó a la aerolínea Avianca por, según él, haber sufrido lesiones con un carrito de comida en 2019. El demandante culpa de la supuesta negligencia a un empleado. Steven Schwartz, un abogado con más de 3 décadas de experiencia que representaba al pasajero Roberto Mata, presentó a la corte por lo menos 6 casos con antecedentes jurídicos para defender a su cliente. Pero según el juez federal Kevin Castell, del Distrito Sur de Nueva York, esas decisiones judiciales parecen ser falsas, algo, según él, nunca visto. Estos son algunos de los casos que presentó el abogado con la ayuda de la inteligencia artificial. Casos que no parecían existir ni para el juez ni para la defensa, en este caso Avianca, describen los documentos de la corte. El abogado dijo en una declaración jurada que nunca había usado ChatGPT como fuente de investigación legal antes de ese caso y no sabía que este contenido era falso. Schwartz aceptó la responsabilidad de que el contenido pudiera ser falso. En su declaración jurada, el abogado mostró fotos de la conversación que tuvo con el sistema de inteligencia artificial sobre esos ejemplos presentados. A pesar de las confirmaciones de la inteligencia artificial, esos casos no eran reales y por su uso, Schwartz podría enfrentar sanciones profesionales. Además de haber pedido disculpas, Schwartz también tendrá que convencer al juez de por qué no debería ser sancionado. Una semana después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional, apelando a una facultad constitucional conocida como muerte cruzada, los ecuatorianos entraron nuevamente en una fase preelectoral. Corre ya la cuenta regresiva para la primera vuelta, que deberá cumplirse el próximo domingo 20 de agosto, lo que preocupa a organizaciones de la sociedad civil. Por ahora, sigue en aumento el número de precandidatos a la presidencia de la República. El actual mandatario no ha decidido si irá por la reelección, pese a que se esperaba que lo anuncie la víspera durante su informe a la Nación, que por primera vez desde la vigencia de la Constitución en 2008 no se hizo ante el Legislativo. Hace 8 días, utilizando un mecanismo democrático reconocido en la Constitución de la República, puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se llevará a cabo el próximo 15 de octubre, según el CNE, mientras que la inscripción de candidaturas se cumplirá entre el 28 de mayo y el próximo 10 de junio. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. Hoy, 1 de junio, ha comenzado oficialmente la temporada de huracán. A Administración Nacional Oceánico y Atmosférico ha informado que hay aquí un año típico. O 2 para el 7 número de tormenta, donde 5 de 9 de nan lo porta un huracán. Se espera que 4 de huracán lo porta categoría 3 o más fuerte. La diferencia entre depresión tropical, tormenta tropical y huracán depende de la velocidad de viento y el nivel de organización del sistema. Para la noticia, me Hernández.